Uno de los mayores referentes en temas de misterio a nivel internacional es sin lugar a dudas Droz. Quienes hemos conocido sus publicaciones reconocemos su trabajo y la originalidad de sus temas. Es por eso que en Más allá del misterio hemos seleccionado 3 historias relacionadas con hechos verdaderamente extraños, sucedidos en carreteras solitarias, los cuales en su momento fueron abordados por Droz. Aquí los comentaremos. Aquí inicia el misterio. Aquí inicia el misterio. La ruta del desierto. Sucedió en Chile hace algunos años. Claudio y su esposa recorrían en aquella madrugada la solitaria carretera que cruza el desierto de Atacama. Contrario a la negativa de Soledad por el temor de viajar de noche por ese camino, Claudio había preferido la frescura nocturna a conducir con el calor del sol. A esa hora la ruta parecía solitaria. Su esposa dormía en el asiento del copiloto, momento que el conductor aprovechó para detener el coche, bajarse y estirar las piernas. El hombre contemplaba la belleza del cielo estrellado, visto desde ese punto muy apartado de la civilización. De pronto, la tranquilidad de la carretera se vio interrumpida por los faros de un enorme camión, que a la distancia parecía venir a exceso de velocidad en aquella recta y en sentido opuesto a ellos. El conductor de aquel pesado tráiler accionaba las cornetas como para prevenir de algo o para abrir paso, pese a que nadie, excepto el coche de Claudio, estaba en ese momento en la ruta. El joven conductor pensó por un momento que aquel enorme camión se impactaría contra su coche y tuvo temor por su esposa que se encontraba dormida en el interior. Se apresuró a subirse justo en el momento que el tractocamión de 18 ruedas pasaba a toda velocidad junto a ellos, acelerando el motor y accionando las cornetas, estremeciendo con el aire desplazado aquel pequeño vehículo con sus tripulantes dentro. Claudio pensó que tal vez aquel conductor manejaba bajo los influjos del alcohol o algún tipo de droga. Sin embargo, se quedó pensando muchas cosas mientras encendía el motor de su coche para continuar su viaje. Soledad ya había despertado, alertada por el tremendo ruido de las cornetas y el potente motor del tráiler, y al igual que su esposo, se encontraba nerviosa y asustada a la vez por aquel inesperado acontecimiento que les dejó la cabeza llena de interrogantes. El enorme camión se perdió rápidamente en la oscuridad de la carretera. La pareja emprendió nuevamente su camino en sentido opuesto. Ambos conversaban sobre el extraño caso. De pronto, las luces altas del coche de Claudio iluminaron sobre la cinta asfáltica algo que corría a su encuentro. A lo lejos creyeron que se trataba de un perro de gran tamaño, pero al acercarse pudieron distinguir que era un hombre desnudo que a manera de bestia se desplazaba a gran velocidad sobre sus 4 extremidades por el carril contrario. Pasó junto a ellos. Claudio tuvo que hacer una rápida maniobra para no impactarlo. Aquel extraño personaje se detuvo y volteó hacia el pequeño auto. El conductor tuvo que acelerar a fondo para alejarse lo más pronto posible de aquel enigmático ser, que finalmente continuó su camino. Ya había sido demasiado en tan solo unos minutos de aquella noche. Claudio comenta que una crisis nerviosa le impidió seguir conduciendo. Fue su esposa que, sobreponiéndose al miedo, tomó el volante y manejó hasta llegar a su destino. Pero, ¿qué había sucedido realmente en ese tramo carretero?
Ya al día siguiente, se enteraron por los noticieros radiofónicos de un trágico accidente sobre la misma ruta que ellos transitaron. La volcadura en plena recta de un pesado camión de carga, ocurrido en la madrugada. Las causas se desconocían, pero según los reporteros, todo indicaba que el conductor manejaba a exceso de velocidad. Se quedó dormido al volante, volcó y perdió la vida. Claudio y su esposa jamás creyeron aquella versión. Pero, ¿qué había pasado realmente en aquella noche? ¿Quién era aquella extraña bestia humanoide que perseguía al camionero y que posteriormente estuvo a escasos centímetros de impactar el coche de Claudio? El taxista de Maine. Esta historia ocurrió en el estado de Maine, ubicado en el sureste de los Estados Unidos, en la frontera con Canadá. Era el invierno de 1993. El veterano taxista que contó su terrible experiencia prefiere mantenerse en el anonimato. En ese entonces, él tenía 53 años de edad. En la actualidad, tiene más de 80. Sin embargo, aún goza de extraordinaria memoria y cuenta con gran detalle lo que le ocurrió en aquella extraña noche. Él se encontraba de servicio nocturno y por el sistema de radiocomunicación su base le informaba que un usuario deseaba un servicio de taxi desde un poblado llamado Du Bois. Esto implicaba desplazarse por carretera unos 100 kilómetros o lo equivalente a hora y media de traslado y otro tiempo igual para el retorno. Tomando en cuenta que eran alrededor de las 9:30 de la noche, él estaría de regreso entre las 12:30 y 1 de la mañana. Así que haciendo cuentas del tiempo y el costo del servicio, aceptó y confirmó a la base que se iría a realizar el traslado. La base le advirtió que antes debería cargar suficiente combustible para ir y regresar, ya que en aquel pequeño pueblo no existía estación de gasolina. Consciente de esto, el taxista llenó el tanque y emprendió el viaje para ir hasta el sitio señalado. Después de conducir más de 1 hora y poco después de las 11 de la noche, llegó hasta las primeras casas del pueblo. A esa hora, las calles estaban casi en tinieblas. El chofer, un poco temeroso y hasta cierto punto molesto, trataba de ubicar los señalamientos de las calles y buscaba orientarse hacia el domicilio del solicitante. Emprendió entonces el camino hacia una larga y solitaria calle sin pavimentar que le llevaba a las afueras del pueblo. Después de recorrerla unos minutos, encontró al fondo una vieja cabaña. Inmediatamente, el taxista hizo sonar el claxon en repetidas ocasiones, pero la puerta de la cabaña no se abría. Casi a punto de desistir y abandonar el servicio, un extraño personaje con aspecto de vagabundo emergió desde unos matorrales por la parte trasera de la casa. Se identificó como el hombre que había solicitado el taxi, cosa que corroboró el chofer con los datos que llevaba. El conductor le permite abordar y le pregunta que hacia dónde desea ir. La respuesta le toma por sorpresa y le hace dudar por unos momentos, cuando el pasajero le contesta que desea ir a comprar unas hamburguesas a McDonald's. El taxista, pensando que su pasajero está ebrio o fuera de juicio, le responde que en ese pueblo no existe ninguna sucursal de ese restaurante y que el más próximo se encuentra en una ciudad que está a media hora de carretera, pero que ese traslado le costará un extra agregado al pago del primer servicio. El hombre contesta que no importa y que pagará lo que sea, pero que ya emprende el camino porque es importante hacer esa compra.
Con todo tipo de interrogantes y dudas en la cabeza, el veterano taxista se dirige hacia la siguiente población hasta ubicar la sucursal del restaurante de hamburguesas. Se estaciona y espera a que su pasajero baje del taxi, cosa que nunca sucede, pues el enigmático hombre le dice que pase el automóvil por la línea de Automac para realizar su pedido por ventanilla. Siguiendo las instrucciones, el taxista así lo hace, pero vuelve a sorprenderse cuando escucha el enorme pedido que el tipo hace a la encargada del Automac. El taxista recuerda con exactitud aquel exagerado pedido de comida: 85 hamburguesas con queso, 100 órdenes de papas fritas y 15 cajas de 20 nuggets cada una. La empleada contesta por el autoparlante y le dice que no está para bromas, que rectifique su pedido. El extraño hombre con aspecto de vagabundo le responde que no es una broma. ¿Qué es ese realmente el pedido? La mujer le pide que aguarde un momento y comunica esto al encargado de turno. Le pide al hombre que confirme su pedido y aquel tipo vuelve a repetir exactamente lo que lleva en mente. El encargado hábilmente le responde que para que se genere la orden deberá cubrir el importe por anticipado y que el taxi deberá dejar libre la línea de Automac y aguardar en el estacionamiento. Para sorpresa de todos, aquel hombre bajó del carro, pasó a la caja y sacando del bolsillo una gran cantidad de billetes, cubrió totalmente el importe del pedido. El chofer esperó un poco más de media hora y al cabo de ese tiempo, varios empleados con charolas y canastas, acompañados por el extraño personaje, llevaron hasta el taxi las bolsas y cajas que contenían todo lo solicitado. Ya de regreso a la cabaña del pueblo, el aroma de comida recién preparada invadió el interior del vehículo. Nuevamente las interrogantes se hicieron presentes en la cabeza del viejo taxista. No se imaginaba tanta gente en el interior de aquella pobre vivienda. Tampoco se observaba alguna fiesta o reunión por ese rumbo. Así que decidió disipar sus dudas e hizo una pregunta a su enigmático pasajero. ¿Para quién es toda esa comida que vino a ordenar? El hombre respondió rápidamente: es para mis amigos que viven en el bosque. ¿Tienes amigos ahí? Sí, pero ellos no suelen salir porque odian a los humanos, respondió el vagabundo. El conductor se quedó en silencio, pensativo por unos instantes, y volvió a preguntar: ¿tus amigos son los animales del bosque? No, contestó el pasajero. Entonces el taxista, decidido a saber el destino de tanta comida, hizo un comentario en tono sarcástico. No sabía que a los fantasmas les gustara la comida de McDonald's. Al escuchar esto, el extraño pasajero se molesta y aclara: no son fantasmas y no me fastidies con eso. Ellos me salvaron de los demonios que viven en mi casa. Un nuevo silencio interrumpe el diálogo por algunos minutos, hasta que el taxista nuevamente toma la palabra y otra vez en tono de burla. Así que tus amigos, por haberte salvado, solo quieren como pago hamburguesas de McDonald's. Sí, ellos se han portado bien conmigo, responde el pasajero. Y nuevamente, un profundo silencio se apodera de los dos hombres. Así transcurre el resto del viaje hasta llegar al pueblo y de ahí tomar nuevamente la brecha para llegar hasta la cabaña. Mientras tanto, el viejo taxista piensa: este tipo está loco y está gastando tal vez sus últimos ahorros en comida que finalmente tirará entre la maleza. Al llegar a la cabaña, aquel extraño sujeto pagó totalmente la cuenta que le fijó el taxista y aún le dio algunos dólares más para que le ayudara a bajar del carro
todo el pedido, que sumaba varios paquetes. Antes de desaparecer entre las sombras de la noche, aquel extraño hombre le pidió al chofer que colocara los alimentos cerca de unos árboles a orillas de la carretera. Todo estaba a oscuras. Ni siquiera había una luz dentro de la cabaña que hiciera suponer que el tipo estaba dentro. Todo era penumbra. Solo los faros del auto iluminaban allá a lo lejos. Entonces, cuando el taxista acarreaba los últimos paquetes cerca de los árboles, los anteriores ya no estaban. Habían desaparecido. El conductor se pone muy nervioso. Escucha ruidos que posteriormente describe como si un montón de manos comenzaran a abrir o rasgar las bolsas y al mismo tiempo sacar del interior su contenido y devorarlo. El taxista, que se encuentra completamente solo en aquel oscuro sitio, cae en pánico y, arrojando los últimos paquetes, huye de aquel lugar y aborda su automóvil. Da la vuelta para alejarse lo más rápido que puede de aquel terrible sitio. Y solo se siente más tranquilo cuando toma la carretera principal. Se comunica por radio con su base e informa que va de regreso y espera llegar a las 3 de la mañana. Nunca contó a nadie lo sucedido en esa noche por temor a que no le creyeran. Pero ahora que han pasado más de 28 años, lo ha contado con todos los detalles. El viejo conductor asegura que esto le sucedió y fue real y jamás lo olvidará. Es más, lo seguirá recordando diariamente hasta el último día de su vida. El misterio de Wyoming. Era el verano de 2012. Una familia viajaba en su automóvil por la ruta del Cañón Sinks en Estados Unidos. Habían planeado acampar en la zona boscosa, pues algunos amigos les habían contado de los hermosos paisajes que podían disfrutar en ese sitio. Sin embargo, se encontraban extraviados. El conductor circulaba a baja velocidad tratando de encontrar un punto de referencia. Algunos metros delante de su auto, una joven mujer, vestida con ropa deportiva, hacía ejercicio trotando a un lado de la carretera. Los viajeros no dudaron en acercarse a ella para preguntarle por el lugar a donde pretendían llegar, pues supusieron que ella vivía cerca de ahí y conocería el rumbo. Y así fue. La chica se detuvo amablemente y, agachándose a nivel de la ventanilla, contestó todas las preguntas que le hicieron el padre y la madre de los menores que viajaban en el asiento trasero. Les orientó perfectamente dando señas y referencias del sitio que buscaban. Esto lo recuerda muy bien el mayor de los hijos, quien en aquella época contaba con unos 13 años de edad. Comenta que la joven era muy simpática y alegre. Recuerda su fisonomía e incluso su nombre, el cual dijo a sus padres antes de despedirse y continuar haciendo jogging en la carretera. «Me llamo Amy», les dijo, y se despidió de aquella familia de viajeros que finalmente acamparon y disfrutaron de la belleza natural de aquella zona. Sin embargo, al cabo de unos días, y ya de regreso a la ciudad, aquel adolescente tendría un nuevo encuentro con Amy, pero ahora en un contexto totalmente diferente. Se encontraba de frente a un cartel en donde se publicaba la desaparición de una mujer cuyas fotografías se exhibían con los siguientes datos. Nombre: Amy Grove Bechtel. Edad: 24 años. Fecha de desaparición: 24 de julio de 1997. Esto seguido de más detalles como fecha de nacimiento, estatura, complexión y más datos de su filiación. Lo extraño del caso es que aquel joven
se quedó pasmado al ver las fotografías que coincidían perfectamente con los rasgos de Amy, la chica que amablemente les orientó unos días antes. ¿Cómo podría ser posible esto si la fecha de su desaparición era 15 años atrás? No obstante, el nombre lo decía todo: Amy Grove Bechtel. Pero había algo más desconcertante. Leyendo los datos del cartel, se decía que la última vez que se supo de ella era que se encontraba haciendo ejercicio a orillas de la carretera en las cercanías del Cañón Sing de Wyoming, el sitio donde ellos la vieron apenas la semana pasada. Un caso verdaderamente extraordinario que ha sido corroborado por varios automovilistas que han circulado por esa ruta y que aseguran también haber visto en distintas fechas y horarios a una mujer joven en ropa deportiva trotando a un costado de la carretera. La chica del cartel y la vista recientemente en la carretera, ¿eran la misma persona? Las características físicas comparadas con las fotografías publicadas, además de las condiciones en que desapareció, vestida con ropa deportiva y haciendo jogging, sumando a esto el sitio donde se le vio por última vez, que era la ruta del Cañón Sings, nos daban la razón. Pero, ¿cuál habría sido la causa de su desaparición? Se dice que desde el momento del reporte, 24 de julio de 1997, se inició una exhaustiva búsqueda por todos los rincones de esa zona. Se utilizaron todos los métodos, estrategias, vehículos, equipos y recursos disponibles en ese entonces, sin obtener éxito. Es decir, sin dar con el paradero de Amy Bechtel. Por lo que después de varios días de infructuosa búsqueda, se almacenó el expediente como un caso sin resolver. Sin embargo, los familiares conservaron la esperanza de que algún día apareciera, lo cual ha sucedido según los reportes de varios automovilistas que aseguran haberla visto, pero la describen como una mujer joven de unos 24 años de edad y no como de una mujer de casi 40, la cual sería su edad actual. Un gran enigma se cierne sobre este insólito caso. ¿Cuál pudo ser la causa de la desaparición de Amy? Se presumen algunas teorías. La primera, que tal vez la joven fue víctima de algún tipo de animal salvaje que la pudo haber perseguido y atacado hasta quitarle la vida, pues se asegura que en ese sitio abundan felinos de gran tamaño, osos y lobos. No obstante, esta hipótesis nunca ha sido comprobada, pues jamás encontraron restos óseos o prendas de vestir que pudieran asociarse con la desaparecida. La segunda, que parece más congruente, se refiere a que la chica pudo haber sido víctima de algún secuestro desde el sitio donde acostumbraba correr y trasladada en contra de su voluntad a otro lugar aún no determinado. Es por eso que aún se publican carteles. Sin embargo, pese a las teorías, conjeturas e hipótesis, existen los testimonios de varias personas que han acampado en la zona boscosa del Cañón Sings, de que en ciertos momentos se han llegado a escuchar gritos aterradores entre la espesura del bosque, como si alguien fuera víctima de algún ataque y grita desesperadamente como pidiendo ayuda. Uno de los excursionistas logró captar con su teléfono celular este audio en el que se oye este terrible lamento. ¿Qué fue lo que sucedió con Amy Grove Bechtel? Tal vez nunca lo sabremos, pues con el paso del tiempo,
El caso, lejos de esclarecerse, se muestra cada día más confuso. Dicho de otra manera, envuelto en el negro velo del misterio. Para finalizar, ¿qué te han parecido estas 3 escalofriantes historias de carretera? ¿Conoces algún caso parecido? Déjanos un comentario. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Síguenos también en Facebook e Instagram. Y recuerda que cada semana subimos nuevos contenidos en Más allá del misterio.